Parpadeaste y el Flamengo hizo callar a Europa. Sí, amigo mío, en un torneo donde casi siempre quien manda es el viejo continente, el rubro negro hizo lo que parecía improbable. Se clasificó en el Mundial de Clubes de la FIFA, dejando atrás a un Chelsea multimillonario y sacando un empate estratégico ante el LAFC de Estados Unidos. Pero no fue solo el resultado lo que llamó la atención. Fue la forma, fue la postura, fue la personalidad. Y fue precisamente eso lo que llevó a una leyenda a pronunciarse. Estamos hablando de Thierry Henry, el francés, el ídolo del Arsenal, campeón del mundo en el 98, uno de los mejores delanteros que este planeta ha visto, y que hoy como comentarista no tiene miedo de decir lo que piensa. Y cuando él habla, el mundo del fútbol se detiene a escuchar. Pero esta vez, su comentario no vino cargado de ironía o superioridad. Al contrario, vino con un tono que nadie esperaba: respeto. Y más que eso, vino con una advertencia para los gigantes europeos. Pero antes de contarte exactamente lo que dijo Henry, y créeme, vas a querer saberlo, vamos a llevarte por el camino. Vamos a recordar cómo llegó el Flamengo hasta aquí. Vamos a mostrarte lo que realmente pasó en este mundial que ya entró en la historia del fútbol sudamericano. Porque esto no es solo una clasificación, es un hito, es un mensaje, y tal vez, solo tal vez, sea el comienzo de un nuevo orden en el fútbol internacional. Llegaron sin crédito. No era solo el peso de la camiseta rubro-negra lo que estaba en juego, era el peso de la desconfianza. El viejo cuento de que los equipos sudamericanos no compiten con los europeos, de que la diferencia de inversión es abismal, de que es imposible enfrentarse a un club de la Premier League. Pues bien, el Flamengo escuchó todo eso y respondió de la única forma posible: jugando al fútbol. Todo el mundo esperaba una paliza inglesa. El Chelsea, con su plantilla millonaria y jugadores acostumbrados a finales de Champions, entró en el campo como si fuera un entrenamiento liviano. Y ahí llegó el golpe. No fueron 5 minutos de presión rubronegra, fueron 90. Desde el inicio quedó claro que el Flamengo no estaba ahí para hacer un buen papel, estaba para competir, y compitió. Con intensidad, con posesión de balón y sobre todo, con valentía. La presión alta desestabilizó a los defensas ingleses. El mediocampo, duro y lúcido, mostró que el respeto no se compra, se impone. Y llegó el gol. Un golazo. Y con él, el silencio. Silencio en la afición inglesa. Silencio en los estudios británicos. Silencio incluso entre los comentaristas que, minutos antes, apostaban por goleada. Uno de los principales periódicos de Inglaterra, el Daily Football, resumió la noche con un titular breve y directo. El Flamengo no jugó como sudamericano, jugó como europeo. Y lo más curioso, mientras el Chelsea intentaba, sin éxito, encontrar espacios, el Flamengo parecía cada vez más cómodo. La pelota giraba, el tiempo pasaba y la desesperación se apoderaba de los Blues de Londres. Al pitazo final, 1-0. ¿Simple? Solo en el marcador. Porque el impacto fue gigante. El exdefensor Rio Ferdinand, comentando en BT Sport, fue tajante. Jugaron como si fuera una final de Champions. El Chelsea pensó que sería fácil, lo pagaron caro, y lo pagaron. Después de la victoria ante el Chelsea, el segundo desafío parecía más tranquilo. Pero el Flamengo sabía, ese era el tipo de partido peligroso. El LAFC, campeón de la CONCACAF, no tenía la misma tradición, pero sí tenía orden, físico y hambre de gloria. Pero el Flamengo fue inteligente. Jugó con el reglamento bajo el brazo, no se lanzó de forma irresponsable, supo administrar el partido, controló la posesión y, aunque sin brillar, hizo lo que debía hacer: no perder. El 1-1 final no emocionó a la crítica, pero fue suficiente para asegurar el pase. Y más aún, mostró un equipo maduro, un equipo que sabe cuándo atacar y cuándo gestionar. Algo a lo que Europa no está acostumbrada cuando ve equipos sudamericanos. El Marca, de España, soltó una crónica inesperada. El Flamengo ya no juega como un tapado. Juega como quien entiende el escenario, el momento y la presión. Un empate puede saber a victoria cuando se comprende lo que está en juego. Y ahí entra él. Thierry Henry estaba en el panel de CBS Sports. Traje impecable, expresión seria, el francés empezó hablando del Chelsea, pero no tardó en cambiar el enfoque. Cuando le preguntaron sobre la clasificación del Flamengo, no esquivó la respuesta. Al contrario, dijo lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Lo que más me impresionó no fue el resultado,
fue la actitud. El Flamengo jugó como un club europeo, organizado, sin miedo, con inteligencia y además, con corazón. Entendieron lo que es jugar en alto nivel. No se trata de correr todo el tiempo, se trata de saber qué hacer cuando tienes el balón. Pero fue más allá. Si hubiera sido cualquier otro equipo europeo el que venciera al Chelsea y empatara con el LAFC, lo estarían poniendo como favorito al título. Pero como es Flamengo, hay gente tratando de minimizar. Eso es arrogancia. Ellos merecen respeto. Fue un golpe directo a la narrativa dominante. Un exjugador europeo, ganador, con peso en el mercado, diciendo que el Flamengo merece el mismo trato que un club europeo. Y diciendo eso en plena transmisión estadounidense, donde normalmente el prejuicio futbolístico todavía manda. La reacción fue inmediata. En las redes sociales, algunos periodistas ingleses intentaron suavizar, pero los fanáticos del fútbol, de todo el mundo, ya estaban replicando el video. Fragmentos se viralizaron con subtítulos como «Henry lo entiende. Europa tiene que aceptar que el sur tiene fútbol». Cuando el respeto viene de los grandes, los críticos desaparecen. En Brasil, por supuesto, la repercusión fue inmediata. El comentario del francés llegó a todos los portales deportivos, con titulares como «Henry elogia al Flamengo y critica la arrogancia europea». Leyenda francesa elogia al Flamengo y pone el dedo en la llaga de la prensa internacional. ¿Y los hinchas? Los hinchas explotaron de orgullo. Surgieron los memes, los videos de reacción estallaron, y la certeza era una sola. El Flamengo no solo había ganado, había cambiado la narrativa. La clasificación del Flamengo para la próxima fase del Mundial de Clubes no es solo un logro deportivo, es una respuesta. Una respuesta para quienes aún viven atrapados en el mito de la superioridad europea. Una respuesta para quienes dicen que el fútbol sudamericano es correr sin orden. Una respuesta para quienes miran desde arriba y fingen no ver lo que está pasando. Porque, seamos sinceros, el Flamengo no fue al Mundial solo para competir. Fue para incomodar, para romper la lógica, para mostrar que, con camiseta pesada, hinchada y coraje, se puede enfrentar a cualquier gigante. Incluso con diferencias de presupuesto, incluso con menos estructura, incluso con menos atención de la prensa. Y cuando un tipo como Thierry Henry, uno de los más grandes de la historia, sale en una cadena internacional diciendo que el Flamengo merece ser tratado como un club europeo. Eso pesa, eso cambia el juego. Eso revela lo que muchos aún tienen miedo de admitir. El fútbol ya no es un monopolio del norte. El comentario de Henry fue más que un elogio. Fue un acto político. Fue una bofetada para quienes menosprecian al fútbol sudamericano, creyendo que la historia y la pasión ya no cuentan. Pero cuentan. Y el Flamengo está aquí para probarlo. ¿Qué viene ahora? Nadie lo sabe. El Mundial aún no terminó. Pero una cosa es segura. El equipo ya hizo historia, ya dejó su marca, ya hizo callar a muchos. Y quién sabe. Tal vez aún no haya terminado el trabajo. Y ahora te paso la pelota. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Henry? ¿Crees que el Flamengo jugó como europeo o simplemente jugó como Flamengo? ¿Y eso ya es suficiente? ¿Crees que los clubes sudamericanos pueden soñar con este título o la diferencia sigue siendo demasiado grande? Comenta aquí abajo. Vamos a fijar el mejor comentario. Y quién sabe, ¿no será ese nuestro próximo video?